Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Jorge Pavés y hoy día vamos a hablar sobre prospectiva, Big Data e inteligencia artificial. Cabe entender primero que todo que la prospectiva es la ciencia que estudia el futuro para poder comprenderlo y así poder influir en él. Ahora bien, la inteligencia artificial ha evolucionado durante el tiempo, va a depender también de la lectura que ustedes puedan tener, pero básicamente son la transformación de datos para realizar ciertas acciones. ¿Ya? Por ejemplo, acá que indicamos que la inteligencia artificial nos permite entender los conjuntos de datos masivos, así como los datos no estructurados que no encajan perfectamente en las filas y columnas de base de datos, que más adelante vamos a ver un poco más sobre ello. Entonces, la inteligencia artificial está ayudando a las organizaciones a crear nuevos conocimientos a partir de datos que antes se guardaban en correo electrónico, presentaciones, videos, imágenes, en videoconferencias, con el uso del celular. Hay tanta información hoy en día que existe que estamos en un momento ideal para poder utilizar la inteligencia artificial y la Big Data para el análisis de información. Dicho esto, la inteligencia artificial se nutre a partir de la revolución industrial que se le llama la 4.0 o la cuarta revolución industrial. Vale decir que la primera es cuando empiezan los primeros mecanismos para la industria, la segunda es cuando ya se aplica electricidad para poder hacer fabricación de elementos. Luego se aplica un componente esencial que es la informática, donde ya aparecen los primeros robots que realizan acciones. Y luego ya una digitalización donde no solamente los robots realizan acciones, sino que también se pueden comunicar entre ellos o con el operador, para que así todo sea mucho más productivo. Dicho esto, hay que entender también que existe una evolución orgánica y lógica con respecto a cómo va a ser la inteligencia artificial y cómo nos va a afectar a nosotros, obviamente. Si nosotros vemos acá, esta es una posible evolución de la interacción humano e inteligencia artificial. Está dividido en 11 pasos. Ahí aparece obviamente en un color diferente ciertos pasos que es los que estamos nosotros más arraigados hoy en día. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos que la 1, la inteligencia artificial no ofrece asistencia. En la 2, que ofrece un conjunto complejo de alternativas de decisión. Luego en la 3, que ya reduce la cantidad de selección a unos pocos. Sin embargo, el humano todavía está seleccionando todo esto, ¿cierto? En la 4 ya dice que sugiere una alternativa. En la 5, que ejecuta una sugerencia si el humano lo aprueba. Y en la 6, que permite que al humano un tiempo restringido para vetar antes de la ejecución automática. Luego en la 7, ejecuta automáticamente y luego necesariamente informa al humano. Luego informa al humano solo si le pregunta. En la 9, informa al humano solo si la inteligencia artificial decide que debe informar, para luego pasar a que la inteligencia artificial cambia los objetivos definidos por el humano y hace algo más. Y finalmente la inteligencia artificial decide y actúa de forma autónoma, ignorando completamente al humano. Nosotros hoy en día utilizamos ciertas aplicaciones móviles, ciertos programas, por ejemplo el texto predictivo, por ejemplo los mapas de asistencia para manejar, que nos van diciendo una ruta y nosotros simplemente tomamos esa ruta. No estamos cuestionando la decisión que tiene la aplicación móvil, sino que creemos y pensamos que esa ruta va a ser la mejor. Ahí tenemos un ejemplo claro de cómo esto hoy en día nos afecta a nosotros y cómo nosotros hoy en día confiamos en esa tecnología, lo cual obviamente no tiene nada de malo. A partir de esto nace lo que es la Big Data. Y bueno, la Big Data, eh, como dice acá en pantalla, son las recopilaciones masivas de datos que todos contribuimos todos los días, ¿ya? Y que cada día se hacen mucho más grandes. Se estima, bueno, para el 2020 se estimaba que cada persona en la Tierra generaría 1,7 megabytes de información cada segundo, según domo.com. Más adelante vamos a ver cómo en el 2021 se está generando la cantidad de información. Dentro de estos datos sabemos cómo desbloquearlos, se encuentra el potencial para crear nuevos negocios, resolver algunos de los mayores problemas que existen, poder mejorar la asistencia a trabajar. Podemos hacer un montón de cosas con la información que hoy en día existe. Muchas empresas lamentablemente tienen gran cantidad de información y todavía no saben cómo analizarla para poder tomar decisiones.
Entonces, importante entender qué compone entonces la base de datos del Big Data. ¿Cómo se compone esto? ¿Qué elementos interactúan? Primero que todo tenemos que estar un elemento estadístico matemático, tenemos la parte de ciencia de la computación y finalmente el conocimiento del área. ¿Qué significa el conocimiento del área? Personas expertas que conozcan sobre un tema, que tengan experiencia sobre un tema y que ellos puedan dar luces de lo que significa la información que están obteniendo. ¿Ya? Entonces, una vez que esto está procesado, estas personas se encargarán de poder indicarnos a nosotros qué acciones realizar. Porque hoy en día todavía requerimos del humano y requerimos de sus capacidades y su conocimiento. Si nosotros también en la Big Data vemos que no solamente informática, no son solamente ingenieros, no son solamente matemáticos, sino que también tenemos otras tecnologías que se pueden utilizar, como lo vimos anteriormente, y dentro de esto tenemos que es una recopilación, almacenamiento, gestión, análisis y visualización. Quiere decir que en la visualización ya podemos ver la información de una manera mucho más amigable para que nosotros podamos tener idea de lo que está sucediendo y así poder tomar mejores decisiones. Ahora, las tecnologías diseñadas para el tratamiento de datos, tenemos dos formas de enviar información hoy en día en Internet. Una es por batch, o lo que se llama por lotes, por paquetes, ¿ya? Como por ejemplo cuando ustedes descargan un archivo comprimido o un programa, lo bajan completamente. Y streaming en tiempo real es como cuando ustedes escuchan música vía streaming, ven videos en YouTube, ven Netflix, por ejemplo, están consumiendo de manera streaming. O sea que va pasando a medida que va consumiéndose la información, se va mostrando. Y luego de esto tenemos tres tipos de datos, que están los estructurados, los semiestructurados y los no estructurados. Para que entendamos un poco más el tema de cómo se procesan los datos por batch y por streaming, aquí tenemos que, por ejemplo, el batch, por así decirlo, son paquetes y que estos paquetes se van cargando cada un minuto, cada 24 horas, una vez a la semana, a un horario definido, entre otras opciones, mientras que el otro son volúmenes de datos donde van apareciendo, por así decirlo, en tiempo real, algo muy parecido a tiempo real, y es todo lo que hoy en día uno consume. Ambas tecnologías son buenas para diferentes tipos de necesidades. Por ende, ninguna puede suprimir a la otra por muy nueva que sea el streaming versus el batch. ¿Ya? Porque nosotros comenzamos con el batch y hoy en día trabajamos con streaming y también con batch. Ahora, dentro de esto y dentro de la arquitectura de lo que es el Big Data, tenemos una parte que recibimos la información por lotes o por streaming para luego hacer estas consultas correspondientes a lo que se requiere verificar. ¿Ya? Para los datos tenemos que están los datos estructurados, y aquí tenemos los datos estructurados en pantalla, que son filas y columnas. ¿Ya? Finalmente, como lo que nosotros vemos en programas como Excel o en una planilla. Tenemos el dato no estructurado, que es el dato que es todo lo que, por así decirlo, es un poco más desordenado, que no tiene fila, no tiene columnas. Por ejemplo, un libro, un discurso, un video, una videoconferencia, un chat, podría decirlo, un audio, ¿ya? Cualquier elemento que entregue información que no esté estructurada, como lo vimos anteriormente, se le llama un o sea, un no estructurado. Y finalmente, el semiestructurado es cuando ya tenemos una mezcla de los casos anteriores, ¿ya? Y existe una parte definida y no definida. Entonces, estos son los tres tipos de datos que nosotros podemos trabajar hoy en día. Generalmente, y la vida real nos entrega información, obviamente, no estructurada. Esta información no estructurada tenemos que transformarla, tenemos que limpiarla y tenemos que pasar por un proceso para poder entenderla. Cuando nosotros hoy en día hablamos de gran tamaño, hablamos de gran cantidad de información, ya, gran cantidad de bytes, de bits que se están enviando en la red. Por eso existe hoy en día nuestros computadores, por ejemplo, están dentro del giga. Tengo un computador de 200 gigas, de 500 gigas o de 1000 gigas que sería un tera. Pero hoy en día en la granja de servidores, con el poder de la nube de distintas empresas como Microsoft, Amazon, Google, ya entre muchas otras, estamos trabajando ya en los
petabytes, o sea, una gran cantidad de información, 1000 teras cada una. ¿Ya? Quiere decir que hoy en día nos nutrimos de mucha información que vamos generando nosotros. Y es importante eso porque, a ver, si nosotros nos damos cuenta acá en esta línea de tiempo, como decíamos al principio, y se puede ver acá en pantalla, nosotros teníamos primero por lotes, información por lotes, luego a partir de 2010 viene por tiempo real o por streaming. ¿Y en base a qué pasa eso? ¿Por qué? Porque ya llegan los smartphones. Y los smartphones son un elemento que potenció mucho más el Internet, además de la llegada del 3G y del 4G para la velocidad de Internet, que permitió que el usuario tuviera mucha más interacción diaria con esto. Y es por eso que ahí hay un boom de lo que es el Big Data, porque ya realmente empezamos a nutrirnos de mucha información. Pero también se dieron cuenta las empresas que no podía estar todo en la nube porque dependíamos 100% de la conexión a la red. ¿Qué pasaba si nos desconectábamos de la red? ¿Qué pasaba si dejábamos de poder conectarnos al servidor central o a la nube para poder bajar información? No podríamos detener la empresa. Por ende, hoy en día se trabaja con un híbrido, ya donde tenemos información local, información en la nube o en algún otro servicio que tengan, ya sea un servidor propio, un data center, ya, entre muchos otros. Y así ha sido la evolución hoy en día de lo que ha pasado con el uso de la información. Ahora la Big Data, dependiendo del libro, está en la 5B, la 7B, la 8B. Yo me baso para este caso en las 5B, que son, para mi entender, las más robustas, por así decirlo, donde aquí tenemos que la Big Data trabaja con un gran volumen de información, como vimos anteriormente, mucha información. Para esto se requiere una gran velocidad para poder transmitir esta información. Debe ser información variada que permita entregar distintos puntos de vista sobre lo que estamos analizando. Debe tener un valor, ya, por así decirlo, tiene que tener un fin el uso de esta información y tiene que ser veraz. O sea, quiere decir que no puede ser una información que no venga de alguna fuente que realmente sea fidedigna. ¿Ya? En base a esto, y cuando tenemos esto que son los datos, porque de aquí hablamos de los datos, primero pasa por una información. Los datos transformados y analizados tienen una información. Por ejemplo, si yo les dijera 945789, podrían decir que es una fecha de nacimiento, podrían decir que es un teléfono, podrían decir que son coordenadas geográficas, no tiene un contexto. Al tener un contexto ya se transforma en información. ¿Qué es lo que logro con la información? Conocimiento. Una vez que yo tengo conocimiento, tengo la capacidad de tomar decisiones para luego hacer estas acciones de las decisiones que yo he tomado. Y a nosotros nos pasa en la vida cotidiana, ¿cierto? Que tenemos ciertos datos y con respecto a esos datos tenemos información que luego pasa a ser un conocimiento para que tengamos un poder de decisión. ¿Ya? Entonces es muy importante para nosotros poder entender este mundo. Todo esto está hecho para las bases de datos. Hoy en día las bases de datos han cambiado mucho con respecto a su concepción y son cada vez más versátiles y potentes. ¿Ya? Entonces estas bases de datos hoy en día nos permiten realizar una gran cantidad de información y poder manejar la información. Ahora, cuando nosotros realizamos un análisis de los datos, tenemos cuatro categorías. La primera es saber qué ha pasado, que es un análisis descriptivo. Luego, ¿por qué ha pasado? Una analítica de diagnóstica. Y esto nos entrega a nosotros una información, una retrospectiva. Sucedió un terremoto, por ejemplo, un atentado, un incendio, y esto nos dio información de por qué pasó. Gracias a toda esta información podríamos ver el futuro, por ejemplo, qué va a pasar. Ah, va a haber otro terremoto, puede ser. Esa es una analítica predictiva. Y luego, ¿qué hacer para que ocurra? ¿Ya? Entonces, una analítica prescriptiva. Y ahí estamos hablando de una optimización, una previsión de qué va a ocurrir en el futuro con esta información. ¿Qué hacer en caso de? Ahora, obviamente hay un cuestionamiento con respecto al uso de la información, porque estamos trabajando con datos, ¿cierto? Primero que todo, cómo utilizar la prospectiva, el Big Data y la inteligencia artificial para hacer investigación y toma de mejores decisiones. ¿Ya?
si realmente esto nos sirve a nosotros para tomar mejores decisiones. Luego tenemos que cuáles son las oportunidades y los riesgos que prevé las personas para las perspectivas. Y finalmente, ¿qué papel desempeña o debería desempeñar el Big Data y la inteligencia artificial en la perspectiva? Entonces, en base a eso, hay una unión sobre lo que es Big Data y la inteligencia artificial. ¿Ya? Ahora, para que tengan en cuenta, la inteligencia artificial no es algo nuevo. Tiene mucho más tiempo que, por ejemplo, acá vemos que en el año 56, ¿ya? Tuvo la primera definición que obviamente por las distintas tecnologías, ¿cierto? Ha ido evolucionando, ¿ya? Sabemos que ya está basado en la 5B que dijimos anteriormente y la inteligencia artificial hoy en día ayuda a que esto sea mucho más potente porque ya no requiere que estemos nosotros haciendo esta labor y obviamente esto hace que sea mucho más productivo el análisis de información. Entonces, Big Data, desde el año 2010, que nace este nuevo interés, como nosotros vimos en la línea de tiempo, ¿cierto? Y que desarrolló bastante cantidad de información. Entonces, ¿por qué hubo un renovado interés sobre la Big Data? Porque mejora la capacidad de almacenamiento de información, hay una alta velocidad de transmisión hoy en día, hay avance en las redes neuronales y el deep learning, hay una explosión de datos y gracias a los smartphones que nos nutren constantemente de información. Y obviamente existen nuevos desafíos que van a ir en el futuro dependiendo de otras tecnologías, como por ejemplo el Internet de las Cosas. ¿Qué pasa cuando el refrigerador envía información a alguna parte? ¿Qué pasa cuando ya la lavadora está enviando información o el televisor se está comunicando y está entregando la información de lo que cada cuánto lavo, qué consumo, qué es lo que estoy viendo? ¿Para qué? Para que el usuario finalmente tenga una mejor experiencia. Ahora, como se dijo anteriormente, hay un punto importante que es el término garbage in, garbage out. Si entra basura, va a salir basura. Es importante saber que la información que viene no tiene sesgos, que la información que viene no viene errónea, que viene de una buena fuente de información para poder procesarla. Porque si la información viene mala, por así decirlo, por más que yo lo procese, va a entregar algo totalmente negativo. Entonces, muy importante verificar que estas tecnologías funcionan siempre y cuando la información sea fidedigna. En el proceso de la calidad de los datos, por ende, porque necesitamos que los datos tengan calidad, necesita una limpieza, por así decirlo, con el fin de eliminar los sesgos existentes. Más adelante vamos a hablar de ejemplos de cómo los sesgos han afectado a los sistemas inteligentes, como por ejemplo el sistema Compass y el Apple Card. Esto es muy complejo de hacer, va a requerir, dependiendo del análisis de datos que se tenga, e implicaciones éticas y riesgos sobre los algoritmos medios sociales. Por ejemplo, se sabe que las redes sociales hoy en día trabajan con un algoritmo, con una caja negra, donde no tenemos claro qué es lo que están haciendo con nuestros datos. Datos que ellos comercializan y que el usuario finalmente no recibe nada a cambio. ¿Ya? Por ende es muy importante entender lo que sucede. Hay un documental que se llama El dilema de las redes sociales que nos da a entender un poco más cómo se trabaja con la información. Ahí para que lo puedan revisar más adelante. Y esto habla, por ejemplo, según el gráfico que tenemos acá, tenemos que es un ciclo que es relacionar y consolidar datos, medir y analizar los datos, estandarizar y corregir y luego enriquecer. Este es un ciclo constante porque cada vez estamos obteniendo y obteniendo información. Uno de los casos con respecto al sesgo es el caso Compass. El caso Compass era un algoritmo que permitía indicar las sentencias a una u otras personas, pero lamentablemente para las personas afroamericanas en Estados Unidos, como estadísticamente indicaba que las personas afroamericanas tenían mayor probabilidad de reincidencia, el software decía que las penas de gente afroamericana debieran ser más altas que de gente blanca, lo que obviamente era un sesgo totalmente que estaba infundado en una información, ¿cierto? Pero como la inteligencia no tiene una ética, simplemente indica estos datos, le daba sentencia más alta a personas que tenían el mismo delito, cosa que obviamente no podría hacer. En el caso, por ejemplo, de Apple Card pasó algo que había una pareja
Esta es una tarjeta Mastercard que obtienen mediante Apple. Y sucedió que la mujer dentro de esta pareja ganaba más que el hombre, pero ella tenía menos cupo. Al solicitar la tarjeta, el hombre tenía más cupo que la mujer. Ambos teniendo los mismos gastos, no estando sobreendeudados, ¿ya? Y que la mujer, aunque tuviera mejor salud financiera porque ganaba más dinero, aún así su tarjeta tenía menos cupo. Lo que obviamente Apple, que es una empresa que refleja modernidad, ¿cierto? Y equidad, no fue para nada grato tener esta noticia. Pero esto fue porque había un sesgo generado con el programa que se hizo y cómo se trabajó con la información. Entonces, finalmente, es importante entender que la inteligencia artificial y la Big Data son buenas para tomar decisiones. Quiere decir también de que no son perfectas, ¿ya? Son útiles para un nivel de decisión operativo y táctico. La adopción de decisiones estratégicas todavía requiere de un enfoque centrado en el humano. Si hablamos anteriormente, dijimos que había que existir un experto en el tema para que nosotros pudiéramos obviamente trabajar con respecto a la información. No está claro todavía si la inteligencia artificial debe tomar decisiones por sí misma o ayudar en los procesos humanos. Ha ido evolucionando este tema y los estudios de previsión de la inteligencia artificial y la Big Data son útiles para actividades de escaneo, anticipación de tendencias, pero todavía necesitamos la interpretación humana, ¿ya? Todavía necesitamos que el humano nos diga qué hacer con la información que tenemos. Por eso todavía es muy importante que las personas tengan conocimiento. Ahora existe un término que se llaman los wicked problems, que son los problemas perversos. Son problemas que aparecen que por mucha información que yo tenga, por mucha información que yo le entregue a mi Big Data, no son capaces de ser detectadas. O son capaces de ser detectadas, pero la demás, el entorno no lo asimila. Como por ejemplo pasó con el caso del coronavirus, ¿ya? Que fue un problema que todavía no tiene, como aquí lo dice en el punto 2, un stopping point. No tiene un momento en que se va a detener. No sabemos si para siempre vamos a tener que utilizar mascarilla, si esto va a evolucionar, si vamos a tener que adecuarnos o vamos a volver al pasado y estar nuevamente sin mascarilla y con mayor libertad, entre muchas otras cosas, ¿ya? Además, por ejemplo, son problemas que pueden ser resueltos de varias formas, pero requieren de mucha información y tienen soluciones que pueden ser probadas y desechadas fácilmente. Y esto es una constante evolución. Ese es un problema perverso, algo que no se puede prever y que obviamente como viene de la nada, no tenemos todavía acciones que realizar. Un tema muy importante es sobre la ciberseguridad. Estamos trabajando con información de lo que hacen las personas. Estamos trabajando con información de las actividades personales que hace cada persona. Por eso es importante siempre tener un nivel de ciberseguridad adecuado para que evitemos obviamente el mal uso de esta información. Tiene que haber una protección de los datos, tiene que estar atento a la corrupción de datos, que quiere decir que tenemos un dato con cierta información y esta información es corrompida y se entrega otra información. Si se entrega otra información, finalmente es lo que hablábamos. Garbage in, garbage out. O sea, si entra basura, va a salir basura. Por ende, ahí ya no se puede hacer ningún análisis de datos. Tiene que tener accesibilidad, obviamente, correspondiente a la gente que tiene permiso o a los programas que tienen permiso para entrar a esta información. Hay que tener cuidado con los ataques pasivos y activos. Quiere decir, ataques pasivos son ataques de escucha, de verificar información, de robar información. Y el activo es cuando se elimina información, se transforma la información, ¿ya? O simplemente se bloquea la información. Y obviamente lo más importante es el costo. ¿Cuánto quiero, con cuánto quiero costear finalmente la ciberseguridad? Porque al igual que una casa, ¿cuánto dinero estoy dispuesto a tener dentro de mi casa? Cámaras de seguridad, no sé, sistemas láser, alarmas, ¿cierto? Con el fin de proteger lo que yo tengo dentro de mi hogar. Es por eso que hay que tener ahí un tema de costos, porque la ciberseguridad nunca es 100% segura y a mayor ciberseguridad o a mayor cantidad de elementos de seguridad que tenga, más costo tiene. Acá se puede ver, según la fuente de domo.com, cuánta información entregamos, este del año 2021. Y aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver que
hay en un minuto, en 60 segundos, por ejemplo, tenemos 5,7 millones de búsquedas, 6.680 mensajes de Discord, 12 millones de mensajes mandando por iMessage, 65.000 fotos de Instagram, 2 millones de Snapchat, 44 millones de vistas en YouTube, entre otras. ¿Ya? Quiere decir que nosotros generamos mucha información en ahí. Por ejemplo, con la información que se puede ver, se puede verificar cuándo son los cumpleaños más comunes, por así decirlo. Otro tema que se puede hacer también con la información y con la inteligencia artificial, el reconocimiento de entornos para objetos y personas. Hoy en día existen elementos como lentes que pueden permitir entender el entorno para gente ciega. También identificación unívoca de personas. Hoy en día podemos con el rostro, como la huella digital, podemos identificar a una persona u otra. Tenemos la navegación autónoma, que cada día es más potente, desde los aviones, los barcos y hoy en día que se está aplicando a los automóviles. Tenemos la interacción de paciente-robot, con robots de asistencia. Tenemos reconocimiento por voz también de emociones, ¿ya? O también por las características visuales del rostro, por ejemplo. Tenemos que mantener atención al paciente y soporte para la detección de Alzheimer, entre otras cosas. Entonces, existen varios usos que hoy en día se le pueden ir dando, obviamente, a esta cantidad de información que recibimos. Si se dan cuenta, si se dan cuenta aquí, mucha información es información totalmente no estructurada. ¿Ya? Otro uso, por ejemplo, para esta serie que se llama House of Cards de Netflix, esto hicieron un estudio y en base a la información podían detectar cuál era el director que más le gustaba a la gente, el tema, ya la trama con la cual tenían que trabajar y quién era el actor principal que tenía que hacer esta serie. Los resultados fueron asombrosos porque en 6 meses recuperaron toda la inversión. El aumento de los usuarios en Netflix fueron 10% y les permitió liderar el mercado de los videos y las películas por streaming. Ahora, si uno quiere trabajar en Big Data, como decíamos, no solamente gente informática, no solamente estadístico, sino que hay un sinfín de elementos que también nos permiten trabajar en Big Data. Tenemos analistas de negocios, ¿ya? Ahí abajo pueden ver los programas que utiliza cada una de estas partes para trabajar con Big Data. Tenemos científico de datos, que es el Data Scientist. Tenemos analista de datos, tenemos el administrador de base de datos, tenemos un arquitecto de datos, el estadístico y el ingeniero de datos. Por ejemplo, el estadístico que trabaja con Power BI, Excel, con lenguaje R o con Python. Un lenguaje que se utiliza mucho para análisis de datos es Python. ¿Ya? Y aquí ustedes pueden verificar obviamente el entorno para poder trabajar en esto. Como conclusión, se requiere un mayor diálogo con las implicaciones éticas de la inteligencia artificial y el uso de Big Data con respecto a nuestra información. La perspectiva puede ayudar a analizar el papel de la cultura para construir estas imágenes de un futuro plausibles. Hay que asegurar siempre los datos, es muy necesario para tomar estas decisiones y hay importantes desafíos. La naturaleza de la caja negra de los algoritmos, por ejemplo, los sesgos que nosotros vimos anteriormente y la manera en que utilizamos la inteligencia artificial y la Big Data para la toma de decisiones. Entonces, la inteligencia artificial y el Big Data son oportunidades y no límites. Por ende, el llamado siempre a poder entender un poco más este entorno y poder verificar qué puedo hacer con toda la información que generamos. Cosa que podamos sacar nuevos negocios, generar trabajo, generar nuevas áreas de investigación que nos permitan obviamente incrementar ya sea a la parte pública o la parte privada. Así que desde ya, muchas gracias por estar aquí conmigo y espero que nos veamos el próximo miércoles. Un abrazo a todos.